se siente. El Espíritu Santo en mi vida se siente. El Espíritu Santo, el fuego cayó del cielo, me transformó y por eso le canto. El fuego cayó del cielo, me transformó y por eso le canto. Amén, amén, aleluya. Amén, amén, aleluya. Muy buenos días. Celebramos hoy con toda la Iglesia Universal la venida del Espíritu Santo, un acto de fe pero particularmente el Espíritu que movió la Iglesia inicial se sigue renovando en todos los cristianos y en nosotros se renueva también esta gracia del Espíritu. No celebramos una fiesta del pasado, sino una fiesta del presente. El Señor Jesús envía al Espíritu con los 7 dones, con los 12 frutos para que los cristianos seamos testigos de la resurrección a partir de ese buen obrar y de ese buen vivir. Por ello pidámosle a Dios que en nosotros también hoy se derrame su Espíritu. Sobre todo nosotros los colombianos, estamos a 8 días de las elecciones presidenciales, en la primera vuelta, y queremos pedirle al Señor que nos asista con la gracia de su Espíritu para hacer una elección acorde a los valores que el Evangelio nos da, una elección que nos permita realmente como país unificar nuestros valores, crecer en el bien, respetar la vida, defender la propiedad, caminar hacia verdaderos y auténticos deseos de desarrollo, de progreso, que todo acto particular que se constituya como una dictadura o cualquier cosa que viole precisamente las libertades de los colombianos sea rechazado y se viva siempre en los principios de la libertad, de la democracia y de la búsqueda del bienestar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que derrama el Espíritu Santo y Él mismo nos da la gracia de leer nuestros propios pecados, de conocer nuestras maldades, de reconocer nuestro mundo y particularmente de pedirle a Dios el auxilio y la gracia, porque queremos ser buenos, queremos corresponder a la gracia del Señor. Nos presentamos hoy pidiendo perdón de nuestras faltas, de aquellas que no han manifestado realmente que nosotros somos resucitados, que pasamos de la oscuridad a la luz, de la noche al día, que nosotros no hemos todavía pasado del pecado a la gracia. Pidámosle perdón porque retardamos esa gracia de Dios en nuestra vida. Quiere que seamos luz, quiere que seamos vida, quiere que seamos gracia, quiere que seamos bien, quiere que nosotros dominen los valores del Evangelio y no los del mundo. Pidámosle perdón a Dios. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
y unimos nuestras voces para que juntos alabemos, bendigamos a Dios, glorificándolo con el gloria de los ángeles y de los santos. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la fiesta que hoy celebramos, santificas a toda tu iglesia en todo pueblo y nación, derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra y continúa realizando ahora en los corazones de tus fieles aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos
venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Segunda lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Secuencia. Ven, Espíritu Divino. Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del Padre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo,
algo está descendiendo, eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo de los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a los que no les perdonen los pecados, no les quedan perdonados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Concluimos hoy entonces con este domingo las fiestas de la Pascua que iniciamos hace 50 días en la iglesia y que nos dijeron que el destino de todos los seres humanos, particularmente los cristianos, es vivir eternamente con Dios. Que nosotros no morimos, que nos transformamos. ¿Y en qué nos transformamos? En verdaderas y auténticas criaturas de Dios. Es decir, en nosotros se planifica toda la divinidad. Lo que nosotros tenemos por participación, un día ya lo tendremos en plenitud. Nos pareceremos a Dios. Seremos como ángeles en la eternidad, puesto que solamente viviremos del bien, viviremos de la gracia de Dios. Y para planificar entonces esta gracia, que ya Isaías en el capítulo 11 nos dice a nosotros que Dios enviará el que viene como mensajero de la paz, tiene los dones sobre los cuales hoy reafirmamos nuevamente los dones y los regalos del Espíritu Santo. Abre ya la puerta para que reconozcamos, como nos dice el libro del Génesis, sobre las aguas revoloteaba el Espíritu. No hay vida sin un espíritu dentro. Unos espíritus son, bueno, mejor hablemos de un alma. El alma, una es sensitiva, como la tienen todos los animales, los seres creados por Dios. Tienen alma sensitiva. Los seres humanos tenemos alma racional. Por eso nos podemos preguntar, a diferencia del alma sensitiva, ¿de dónde venimos, para dónde vamos? Tenemos la capacidad de interrogarnos. Por eso de los animales decimos que no tienen capacidad de raciocinio, pero sí tienen un instinto. Dios todo le infundió precisamente el alma sensitiva, un espíritu que mantiene ese cuerpo, y en la cual, vuelvo a decir, en nosotros se planificó. Por eso nos coloca en el centro de la creación. ¿Y de qué habla y a qué pide ese espíritu? Nosotros reconocemos las tres personas divinas: el Padre que crea, el Hijo que nos ha venido a redimir y el Espíritu Santo que tiene la gran tarea de luchar en nosotros, con nosotros y en nosotros para que alcancemos la santificación de vida. ¿Qué hace Él? Iluminarnos a nosotros ante el bien para que decidamos siempre frente a Él y rechacemos las tentaciones del mal.
Esa es la gran tarea que tiene. Y por eso nosotros el día en que fuimos bautizados, fuimos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros, ese Espíritu nos ayude a vivir siempre en la bondad, en el bien. Como lo hizo Jesús, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Las tres lecturas de este domingo, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 nos dice, el día de Pentecostés, es decir, el día de la venida del Espíritu Santo, todos los discípulos estaban reunidos en un lugar. De pronto se oyó un ruido que venía del cielo, como cuando sopla el viento, el ruá, que dicen justamente entonces los estudiosos de las lenguas, el cual resoplaba como un viento fuerte y resonó en toda la casa. Se aparecieron como lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre los apóstoles. Pasaron dos cosas importantes en ese momento. La primera, perdieron el miedo. Estaban escondidos después de lo acontecido con Jesús de Nazaret, hombre bueno que había venido a este mundo para enseñarnos cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo. Como lo crucificaron, ellos estaban escondidos por miedo. Perdieron el miedo, primer efecto de la resurrección y fuerza que transforma el Espíritu Santo. Ya conocemos una verdad y por esa verdad entregaremos totalmente nuestra vida. Daremos todo para ser testigos hasta los confines del mundo de que Jesucristo ha resucitado, que Él venció la muerte porque ya había vencido el pecado en la medida en que vivió enseñándonos a nosotros que el pecado podía tocar nuestra vida, pero que nosotros decidíamos si aceptábamos o no. Por eso nos lleva el tiempo cuaresmal a estar allá con Jesús en el huerto de los olivos, cuando ora en el desierto y es tentado por el demonio. Venció todo el pecado frente al deseo del tener, del poder y a ese superego de nuestra vida que lo único que busca es la propia satisfacción. Quedaba la muerte. Ellos pensaban que Jesús, cuando lo llevaron a ese sepulcro, se había muerto definitivamente. A los 3 días se encontraron con que Jesús estaba vivo, entraba con las puertas cerradas, se ponía en medio de su comunidad, les hablaba a ellos, los llenó del Espíritu y perdieron el miedo. Dijeron, si hay eternidad, vale la pena entregar la vida por defender precisamente este único principio. Somos hechos para el cielo, no para la tierra. Estamos hechos para que en nosotros domine el bien, no el mal. Estamos hechos para que en nosotros haya vida eterna y no solamente esta vida temporal. Entonces vencen ese miedo. Y la segunda, cómo ese mensaje se difunde en todos los grupos. Jerusalén era una gran metrópoli, era hablar de Nueva York a los tiempos de hoy, es hablar de Roma, donde confluyen todos los transeúntes y particularmente peregrinos que van, gente que va de paseo, y es que usted escucha a medida que camina todos los idiomas. Allí sucedió lo mismo. Toda esa gente, cuando los discípulos salen a la calle, los oyen esa gente hablar en sus propias lenguas. ¿Quién les dio ese don? El Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que se difundiera la única y gran verdad. Dios vive, Dios es eterno y nosotros habremos de vivir eternamente con Él también. La resurrección es la más grande de todos los triunfos que todo ser humano tiene. Es la mayor de las fuerzas que en nuestra vida mueve toda nuestra existencia. Por ende, ese mensaje hasta los confines del mundo. En la segunda lectura, por su parte, el apóstol nos dice en la carta a los Corintios que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos motiva. El Espíritu Santo es el que suscita en nosotros el deseo de comunicarnos con Dios. Es el que abre en nosotros el apetito de lo eterno, de lo divino, de aquello que en realidad vale en la vida. Todos nosotros buscamos el bien.
todos defendemos particularmente la vida, todos defendemos libertades, todos defendemos una cantidad de valores que nos hablan de algo muy superior al solamente hecho de existir. Por eso decía, la diferencia entre los animales y nosotros es que nos podemos preguntar del por qué y del para qué. Por eso nos asustamos ante la muerte y ante la violencia. Por eso cuando se pierden las libertades buscamos los medios para restituir la democracia. Por eso cuando nosotros vemos que vamos en picada surgen siempre las iniciativas del bien que nos dicen: fuimos hechos para el bien, no para el mal. Fuimos hechos para las gracias, no para la desgracia. Fuimos hechos para la vida y no para la muerte. ¿Quién moviliza eso? Todo el Espíritu Santo. Porque nos tira hacia arriba. Recordemos el domingo pasado, Él delante de los discípulos se fue elevando. Y cada vez que nosotros hablamos de la altura, cada vez que nosotros hablamos de lo superior, estamos hablando siempre de una categoría que nos eleva de esta materialidad a nosotros. Por eso es importante reconocerla. Y por eso Él nos invita a orar a Dios. El Dios desconocido lo anunció Pablo. Nosotros en la vida vamos anunciando también este mismo don. Y nos dice que ese espíritu tiene diversidad de dones, afortunadamente. Hay químicos, hay médicos, hay gente que trabaja contra los virus, hay gente que opera en el medio de la medicina, hay padres de familia, hay cuidadores de la salud, hay toda una cantidad de diversidad en la cual servimos. Y cada uno en su propio estado, cuando hace las cosas bien hechas, está respondiendo a un don del Espíritu, defendiendo la vida, buscando el espíritu de discernimiento, buscando el espíritu de ciencia, no solamente para saber, sino particularmente para iluminar. En la medida en que el mundo progresa, tiene la ciencia también, cuando lo busca por caminos apropiados. Y finalmente con el Evangelio nos encontramos entonces nosotros hoy, como Jesús entonces, lo que sucede y relatan los hechos de los apóstoles, acontece precisamente el primer día de la resurrección, cuando Jesús se presenta al anochecer de aquel día. ¿Por qué va en medio de la noche? Porque disuelve toda oscuridad, todo miedo, todo lo que a los discípulos o a los apóstoles los tenía encerrados, Jesús los resuelve para que sean valientes, para que obren siempre en la verdad. Y Jesús, presentándose ante ellos, les dice: la paz esté con ustedes. Y dicho eso, les mostró las manos y el costado. Les dijo: el mismo que murió es el mismo que resucitó. Y ahora entonces los constituye a ellos entonces, en medio de esa alegría, en discípulos de todo el mundo. Por eso los envía, sopla sobre ellos, el Espíritu Santo se los dona. Como cuando el libro del el relato de la creación, el libro del Génesis, nosotros escuchamos, leemos cómo Dios forma del barro al hombre, le insufla en su nariz y hace de él un ser animado. Es decir, le da el espíritu, le comunica el don divino. Nosotros tenemos participación divina. Por eso es que no podemos quedarnos en el pecado y en el mal, sino que tenemos que abrir nuestro espíritu a la trascendencia. Fuimos hechos para la eternidad, porque participamos de ese don. Y en ese momento a los discípulos se los vuelve a regalar. ¿Para qué? Para que perdonen los pecados. Quedan instituidos los sacramentos, queda Jesús precisamente entonces dándoles parte de su propio ser, como lo hizo en el Antiguo Testamento Moisés, cuando le participó a los 70 ancianos también parte de su espíritu para que aprendieran a discernir en medio de esas causas que eran necesarios hacerlo. Enriquecidos por el Espíritu, la Iglesia sigue dando testimonio. Enriquecida por el Espíritu y después de 2000 años sigue siendo la fuerza que nos motiva a pesar del pecado en medio de nosotros los cristianos. A pesar de nuestras debilidades y flaquezas, sabemos y conocemos que estamos llamados a un bien superior. Por eso inclusive ante el mal, ante el pecado lo denunciamos, no importa delante de quien sea, porque reconocemos que fuimos hechos para el bien y para la bondad. Alegrémonos en este día entonces, démosle gracias a Dios por este Espíritu,
pidámosle que en nosotros se planifique. ¿Cómo se va a planificar? Cuando lo dejamos actuar, cuando lo escuchamos, cuando permitimos que Él nos hable, cuando dejamos que Él ilumine nuestro camino, cuando antes de tomar decisiones le pedimos a Dios la gracia de que nos dé su don de entendimiento, don de discernimiento, don de sabiduría en nuestra vida, para que sepamos actuar como hijos de Dios, hechos para la eternidad, no como meros seres creados para disfrutar de este mundo y hechos solamente para la materialidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juntos renovemos nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de María la Virgen, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí creo. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Que Iglesia. nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. En este santísimo día en que terminamos las fiestas pascuales, oremos, hermanos, al Padre por mediación de su Hijo Jesucristo, que nos envía el Espíritu Santo para confirmar y acrecentar la renovación pascual de su Iglesia. Respondemos diciendo: Padre, concédenos los dones de tu Espíritu. Padre, concédenos los dones de tu Espíritu. Por el Papa, nuestro obispo, nuestro párroco y los sacerdotes, para que reciban la efusión del Espíritu Santo y así a quienes perdonen queden perdonados y a quienes les retengan los pecados les queden retenidos. Oremos. Padre, concédenos los dones de tu Espíritu. Por los gobernantes y demás líderes, para que trabajen por la paz entre nuestros pueblos y unidos todos iniciemos una cruzada para remendar y retocar los multicolores trajes de la naturaleza y surcir el tejido social de la humanidad. Oremos. Padre, concédenos los dones de tu Espíritu. Por los enfermos, los prisioneros, los migrantes y desterrados, para que el Espíritu Santo los asista con sus dones, a fin de que puedan sobrellevar el peso de sus carencias y contrariedades. Oremos. Padre, concédenos los dones de tu Espíritu. Por nosotros, para que la fuerza del Espíritu Santo nos haga crecer en la fe y la unidad en Jesucristo, y sintiéndonos sus discípulos, atendamos su llamado, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Oremos. Padre, concédenos los dones de tu Espíritu. Padre misericordioso, derrama sobre nosotros la abundancia de tu Espíritu, para que descubramos que somos hechos para la eternidad y luchemos por el bien, por la justicia, para que amemos hasta los confines últimos del mundo y seamos testigos de la resurrección de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, derrámate sobre estas ofrendas que hoy te presentamos, para que se transformen en el cuerpo y sangre de nuestro Señor. Espíritu Santo, derrámate sobre estas ofrendas que hoy te presentamos, para que se transformen en el cuerpo y sangre de nuestro Señor, y podamos comer su cuerpo y podamos beber su sangre y podamos comer su cuerpo. Ven, Espíritu Santo.
Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, las preocupaciones y las dificultades de todos los días, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos releve más profundamente el misterio de este sacrificio y que nos descubra propicio toda verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el sacramento pascual, enviaste hoy al Espíritu Santo a quienes constituiste hijos adoptivos por la comunión de tu unigénito. En los comienzos de la Iglesia, Él reveló a todos los pueblos el conocimiento de Dios y congregó a las más diversas lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero desborda de alegría. Con esta abundante fusión de gozo pascual, también las virtudes celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar. Santo, 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 Dios poderoso. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 Santo Padre, nuestro Padre, nos gozamos por ser tus hijos. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 Santo Hijo Jesucristo, te damos gracias, nos redimiste. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 Santo Espíritu, ven y llénanos con tu presencia. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en todo un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Aquí está Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con San Felipe Neri, San Juan Pablo II y con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro obispo Germán, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de estos hijos tuyos que en este domingo, en que la efusión de tu Espíritu ha hecho en tu iglesia sacramento de unidad para todos los pueblos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Conscientes del amor de Dios, que solamente bajo la acción del Espíritu podemos decirle verdaderamente a Dios Papá y podemos reconocer a Jesucristo como nuestro único Salvador. Para que nuestra vida esté orientada en lo que Jesús fundó, en la iglesia que Jesús nos dejó, en un solo bautismo, en una sola fe, en un solo dogma con el cual nosotros reconocemos y sabemos que Jesús murió y resucitó por nosotros. Para que aunados en la diversidad de lenguas, de carismas, de dones, contribuyamos al crecimiento de este mundo que Dios nos da. Dios no es enemigo del hombre, Dios no es enemigo de la ciencia, Dios no es enemigo del progreso, Dios quiere que todo se use rectamente, por eso nos dio la capacidad del progreso, por eso nos permitió que fuéramos inteligentes, a diferencia de los animales que permanecen por los siglos siempre de la misma forma. Nosotros tenemos la capacidad de renovarnos, de renovar todo nuestro alrededor, de mejorar nuestras condiciones. Agradecidos con Él, una vez más, alcemos nuestras manos y por obra del Espíritu Santo le decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda desgracia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un saludo de paz. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos, 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 danos la paz. Danos, 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 danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo salto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo salto como David. Yo salto, yo salto, yo salto como David. Yo salto, yo salto, yo salto como David. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber el agua de la vida y así calmar mi pobre corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Oremos.
Oh Dios, que comunicas generosamente a tu iglesia los bienes del cielo, protege con la gracia que le diste para que la fortalezca siempre el don del Espíritu Santo y para que el alimento espiritual le aproveche como incremento de redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A cada invocación vamos a responder amén. Dios Padre de las luces, que en este día se dignó iluminar la mente de los discípulos con el don del Espíritu Paráclito, nos alegre con sus bendiciones y los enriquezca con los dones de su mismo Espíritu. Amén. Amén. El mismo fuego que descendió sobre los apóstoles con su fuerza poderosa, purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Y que quien congregó las más diversas lenguas en la confesión de una sola fe, les conceda perseverar en esta misma fe y por ella los haga pasar de la esperanza a la gloria. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Alegres y bendecidos en el Señor, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Muy feliz domingo y muy buena semana para todos. Muchas Gracias, gracias, Padre. Hermosa señal que en el cielo aparece, vestida de sol, radiante y fulgente, cuidando a tus hijos que sin ti perecen. Oh linda María, sagrario viviente, atleta incansable de la salvación, calzando la luna, ardiente santuario, docena de estrellas envidia al dragón, temblando de miedo al ver tu rosario. María y los ángeles luchando